Este mapa es el que te mostramos nosotros desde el primer día. Este mapa va marcando el total de casos confirmados. Podemos ver, la verdad, que de manera muy, pero muy gráfica lo que va sucediendo con el coronavirus en tiempo real. Yo me acuerdo los primeros días de enero, como estábamos mostrando, cómo estaba esta parte de China, ¿no? Cómo estaban los países cercanos a China, Japón, etcétera, etcétera, Australia también. Y después, cómo se fue moviendo todo esto para diferentes partes del mundo. Fuimos siguiendo el camino del coronavirus. En este mapa se puede observar la cantidad de casos confirmados por el país, por la región. Ahí estamos viendo que, mira, Estados Unidos tiene más de 164.000, Italia 101.000, España 94.000. Y uno, este mapa está en internet y uno lo puede navegar. Es de la Universidad de Johns Hopkins, es una universidad muy, pero muy conocida de Estados Unidos. Ahí estamos viendo, también podemos ver la cantidad de personas que perdieron la vida. También el número de las personas que se recuperaron. Hay diferentes gráficos que te permiten entender a todas las personas, a todo el mundo, cómo se va moviendo y cómo va trasladándose por el mundo esta enfermedad que se ha convertido en una pandemia. Estamos hablando del coronavirus. Así que, Roxy, estamos mostrando este mapa porque vamos a hablar con alguien de esta universidad. Claro, que es Oscar Cingolani, que es cardiólogo, que se formó en la Universidad de La Plata, que trabajó en el CEMIC durante muchos años y que es nuestro orgullo también, por ser argentino y por formar parte de esta iniciativa que es referencia a nivel global, porque el mundo entero mira este mapa y se entera de qué es lo que está pasando. Doctor Cingolani, gracias por esta comunicación con TN. ¿Cómo fue la iniciativa? ¿Cómo se ideó? ¿Cómo fue la idea original de este mapa? Hola, ¿qué tal, Roxana? Muchas gracias por tenerme, un gusto para mí. La iniciativa de este mapa fue a través de un esfuerzo conjunto entre la gente de medicina, entre los médicos del hospital y el departamento de bioingeniería de la Universidad de Johns Hopkins. Y se hizo ya a partir de diciembre, se empezó a hacer cuando se empezaron a ver los primeros casos en China, predeciendo que esto se podría llegar a expandir. ¿Y cuándo se dieron cuenta que se podría llegar a expandir? ¿Cuándo dijeron, esto se va a transformar en una epidemia a nivel global, esto va a ser una pandemia, necesitamos de este mapa? En realidad, es una buena pregunta. Había gente que de entrada pensaba que esto iba a suceder así, pero digamos que en enero ya hubo una idea más acabada de que esto podría llegar a tener consecuencias a nivel mundial. 1.500 millones de visitas por día. Sí, eso es una cosa que nos dimos cuenta hace un par de días y hasta nosotros mismos nos sorprendimos. ¿Y cuándo o cómo se van interactuando y cómo van refrescando los datos en ese mapa? ¿Quiénes son los encargados de hacer eso? Los encargados, hay un centro de comando que está en relación con todos los gobiernos y con la Organización Mundial de la Salud, según tengo entendido actualmente, y están haciendo turnos para estar 24 horas haciendo el update del mapa. Estos son casos muy serios. Hay algunos lugares que reportan por ahí más casos o más tempranamente, pero estos son casos confirmados por cada gobierno y probados, con lo cual le da cierta seriedad a la base de datos, ¿no? Claro, claro. Doctor, quería preguntarle, con su experiencia, con su trayectoria, ¿con qué otro virus, con qué otro fenómeno patológico puede comparar esto que está pasando ahora como el coronavirus, que es algo a nivel global? Mirá, es difícil de decir porque esto es un virus relativamente nuevo, pese a ser un virus de la familia de los coronavirus, que son virus que normalmente causan resfrío, pero en este caso es mucho más contagioso y mucho más letal. Digamos que en un principio, si uno compara con la influenza del año 18, de 1918 en Estados Unidos, fue algo similar con respecto a la envergadura. El problema es que es un virus distinto y no tenemos vacuna como existe para la influenza. Así que todavía es muy temprano para decir comparémoslo con cierto virus, porque es un virus totalmente nuevo en su infecciosidad y en su letalidad, que por suerte no es tan grave como otros virus del SARS anterior o del MERS, ¿no? Doctor Cingolani, Sergio Lapehue, soy también de aquí de Todo Noticias. Le quería preguntar por algunos países que se duda, ¿no?, de la veracidad de los datos, ¿no? Estoy pensando en Irán y otros que también están relacionados con la poca
cantidad de casos. ¿Ustedes también lo tienen de esta manera? Igualmente son información que les llegan por parte de los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Nosotros en cierta manera tenemos que confiar en los datos que nos proveen los gobiernos. Por supuesto que si los gobiernos no reportan casos, es imposible que nosotros accedamos. Pero creo que en estos momentos nosotros estamos viendo que los casos que los países que menores casos tienen son aquellos que han hecho medidas de prevención tempranas, precoces. Con lo cual, y hoy por hoy nosotros por ahí pecamos de ser naif, pero nosotros creemos que realmente los gobiernos están realmente preocupados de todos los países y están informando sus casos debidamente. Sí, no, claro. ¿Y cómo ve la reacción de nuestro país, usted, doctor, que ha nacido acá, que ha estudiado en las universidades nuestras también, se ha especializado en el extranjero, pero cómo ve la actitud de la Argentina, ¿no?, con este aislamiento preventivo rápido, de acuerdo a lo que hemos visto en Europa? La verdad que lo veo muy bien. Me gustó mucho las medidas que se tomaron y creo que si ustedes ven los gráficos de todos los países que tomaron medidas severas antes del caso 100, que fue el caso de Argentina, estos países lograron aplanar la curva. Así que me parece muy, muy importante y trascendental en toda Latinoamérica la conducta que ha tomado Argentina. Oscar, Diego Poggi te saluda. Viendo todos estos datos y viendo todos estos números durante todo el día y el análisis que están haciendo ustedes, ¿hay algún país que les haya llamado la atención por cómo esté actuando frente a esto? ¿Algún dato así de color o más blando de lo que ustedes puedan llegar a observar? No, lo que estamos prestando mucha atención es a países que tienen baja mortalidad, como por ejemplo Alemania, que reporta baja mortalidad, y también Italia y España, que reportan una mortalidad muy elevada. Estamos tratando de ver si hay alguna diferencia genética o es simplemente el servicio de salud el cual está haciendo esas diferencias. ¿Y piensan agregarle Doctor, algún otro dato a todo esto? ¿Alguna otra pantalla, algún otro gráfico con otro tipo de datos? Mira, nosotros somos partidarios de que cuanto más simples se mantengan los datos, mayor relevancia tienen con respecto a la información popular. Por supuesto que tenemos algoritmos, inclusive trabajando en inteligencia artificial, tratando de meter un montón de variables, pero esos son algoritmos que los tienen los grupos de científicos tratando de descubrir diferencias genéticas o tratando de descubrir alternativas para el tratamiento. Creo que para la información pública mantenerlo simple y dar una idea es mejor, ¿no? Doctor Cingolani, usted hablaba de Alemania y yo escuchaba a algunos médicos allá que decían que esto tiene que ver con la cantidad de test que hicieron en Alemania, que hablaban de cerca de 50.000 en un momento, 100.000 por día, ¿no? Entonces eso hacía que la gente ya esté más preparada si tienen el coronavirus. ¿Esto puede ser cierto? Sí, eso puede ser cierto y es una variable a considerar. Nosotros creemos que hay muchos más casos afuera de los que realmente se diagnostican, puesto que muchos países, inclusive Estados Unidos, empezó a testear aquellos sintomáticos y al testear los sintomáticos uno tiene un sesgo hacia aumentar la mortalidad. La otra cosa a tener en cuenta es que esta es una enfermedad que produce mortalidad tardía. Los enfermos por lo general tardan entre 2 a 3 semanas o recuperarse o que les vaya mal, con lo cual la mortalidad es esperable que a medida que pase el tiempo empiece a aumentar y si uno testea masivamente de entrada, cuando ni bien tiene caso, la mortalidad es baja. Así que es muy difícil saber cuál es la realidad porque depende de cuándo y cómo se testee. Doctor, quería preguntarle respecto de las drogas. Se sabe que están probando distintas drogas contra el lupus, contra la malaria, incluso gente que ha comprado estos medicamentos en forma preventiva. ¿Qué avances hay en ese sentido y qué tan cerca estamos de obtener una droga contra el coronavirus? Hay muchísimos avances. El único problema, y esto es lo que se ha visto, es que mucha gente, y con razón, en muchos países, por un cierto grado de desesperación, han tratado demasiadas drogas al mismo tiempo y ahora es difícil saber si alguna de esas drogas son mejores que otras. Nosotros estamos haciendo un approach un poco más tranquilo y tratar de randomizar distintos pacientes a distintos tratamientos que tienen base científica fundamentada para ver si algunos de esos son realmente eficaces, dividiéndolos en distintas etapas de la enfermedad, para aquellos que están severamente enfermos o para aquellos que recién empiezan a enfermarse para ver si se puede prevenir. Pero sí, son muchos, son entre 8 y 12 distintos medicamentos que
que se están tratando a nivel mundial.